Hola, gracias a todos por estar acá con este frío que nos tocó. Bueno, yo les vengo a hablar de esto y si es que se pasan. ¿Ya? Ahí sí. Sí, de alguna forma cuando hice esta presentación pensé que era buena idea ser un poco autorreferente. Ahora me da un poco de pudor. Pero bueno, esta soy yo. Yo, como me presentaron, soy Natalia Villavicencio. Actualmente trabajo en la Universidad de O'Higgins, en la región de O'Higgins, ¿verdad? La Universidad Estatal de O'Higgins. Y estas fotos son un poco para mostrar, ¿verdad? Ahí aparezco en distintas situaciones científicas, lo que ha sido mi quehacer científico por varios años ya. Y claro, ahí estoy en distintos sitios, ya pasé la diapo. Y lo que tienen en común estas fotos, ¿verdad?, es que son situaciones en las que estoy trabajando con lo que ha sido mi tema de estudio ya por harto tiempo, que son estos animales que aparecen acá. Lo que tienen en común estos distintos lugares es que en ellos hay fósiles. Ahí estamos trabajando, por ejemplo, en la Pampa del Tamarugal para sacar fósiles de un animal como este, un perezoso gigante, un megaterio. Esto en San Vicente de Tahuatahua, ahí trabajando para sacar lo que eran los restos de un gonfoterio, ¿verdad? Un proboscidio gigante. Acá en la región de Magallanes, este lugar lo que tiene en común es que han aparecido en él fósiles de entre muchas especies extintas, aquellas como tigres dientes de sable o el milodón. Y acá ya un museo que albergaba fósiles de muchas especies y ese en particular es de lo que era un gliptodón, ¿cierto? Un armadillo gigante. Y lo que tienen en común todos estos animales es que, bueno, existieron miles de años atrás en muchas partes del mundo, particularmente en Sudamérica, estos de acá, y en Chile, pero fueron parte de lo que nosotros conocemos como la extinción del Cuaternario tardío. Y esta extinción es un evento de extinción de grandes mamíferos que no ocurrió mucho tiempo atrás, geológicamente hablando, para aquellos que trabajamos en el pasado, ¿cierto? Es una extinción que ocurrió más o menos entre 50.000 años atrás en algunas partes del mundo, concluyendo 8.000 años atrás en otras, lo que es muy reciente en tiempos geológicos, si pensamos que la Tierra tiene 4.600 millones de años de historia. Y es una extinción que afectó mayoritariamente a mamíferos de gran tamaño en muchas partes del planeta. Acá en el mapa se muestran, ¿verdad?, todos los continentes. Se muestran ahí en verde aquellos que sobrevivieron a esta extinción y en negro aquellos que se extinguieron. Entonces, para partir un poco esta historia, ¿cierto?, de extintos y sobrevivientes, en donde tenemos muchos animales de gran tamaño. Si yo me enfoco aquí en América del Sur, todos los más grandes ahí que se extinguieron, una gran proporción de los animales que vivían acá en Sudamérica y que habían vivido durante los últimos 2 millones de años de historia. Y nos quedamos con una porción ahí más pequeñita de sobrevivientes, que son los que se muestran en verde. Y si vamos un poquito más en detalle, por ejemplo, Chile, el registro fósil a lo largo de nuestro territorio, desde norte a sur, hay muchos sitios fósiles que nos muestran que Chile hace 12.000 años atrás y un poquito más hacia atrás estaba habitado por una diversidad enorme de mamíferos de gran tamaño, que son lo que comúnmente nosotros conocemos como megafauna, ¿verdad? Para hacer referencia a todos aquellos mamíferos que pesaban un poquito más de 50 kilos. Nosotros, la especie humana, en estado adulto pesamos más de 50 kilos en general, entonces somos una especie de megafauna. Y claro, Chile tenía toda esta diversidad presente, varias formas de perezosos gigantes, caballos hoy extintos, ¿verdad?, que existían en este territorio previo a la llegada de los caballos que llegaron con los europeos. Había tigres dientes de sable, ¿verdad?, carnívoros grandes, osos, cérvidos extintos, formas de camélidos extintos, las macrauquenias, ¿verdad?, que son bien particulares, e incluso formas así como de elefantes rondaban hace no mucho tiempo atrás ciudades como Santiago, por ejemplo. Acá en nuestro alrededor habían perezosos gigantes, habían caballos, habían gonfoterios. Y todos esos animales desaparecieron no mucho tiempo atrás, como ya les dije, y hoy en día
Chile se ve así, ¿cierto? Estos son el set de mamíferos grandes con los que nos quedamos presentes en el territorio nacional. Y la idea de estas dos imágenes, ¿verdad?, es mostrar la magnitud de esta extinción, ¿cierto? Desaparecieron muchos animales, una diversidad maravillosa de grandes mamíferos y nos quedamos con esta pequeña proporción de sobrevivientes. Y bueno, esta extinción despierta, ¿verdad?, muchas preguntas. Obviamente, la primera pregunta es saber qué mató a estos animales y lamentablemente no tenemos una respuesta todavía. Es un spoiler alert, ¿verdad? No sabemos muy bien. Tenemos varios candidatos posibles para esta extinción y en general, bueno, cambios ambientales, ¿verdad? Acá hay dos tipos de cambios ambientales. El primero, ¿cierto?, es el cambio climático. Hace, no sé, 12.000 años atrás o 20.000 años atrás, nuestro planeta estaba experimentando lo que era la salida del último periodo glacial, ¿cierto?, donde teníamos ahí grandes casquetes de hielo, sobre todo en el hemisferio norte, pero también, aquí vamos a partir 20.000 años atrás, también había en verdad hartos hielos presentes en nuestra cordillera Los Andes, en el sur de Chile, glaciares, ¿verdad?, bajaban desde la cordillera y ocupaban grandes espacios. Y ese ambiente no era solo con más hielo y más frío, sino que era un ambiente bien distinto en muchos ámbitos, ¿cierto? La vegetación, por ejemplo, era distinta, los patrones de precipitación eran distintos. Y salir de esa era glacial fueron cambios ambientales bien importantes. Entonces, en general, es un candidato que se propone como causante de algunas de estas extinciones, por lo menos. También como causas naturales se han propuesto catástrofes, por ejemplo, en caso impactos incluso de asteroides, que son un tema que se estudia incluso acá en Chile, en Osorno. El sitio de Pilauco ha mostrado evidencia de lo que podría haber sido un impacto de meteorito que tal vez tuvo que ver con esta extinción. Y también cambios ambientales, bueno, asociados a todos estos otros cambios que les estaba mostrando, ¿cierto?, que podrían haber sido la presencia de megasequías a lo mejor, o de otros cambios ecosistémicos importantes que habrían desencadenado una serie de cambios más catastróficos aún, que habrían tenido que ver con la extinción de algunas de estas especies. Y por otro lado tenemos causas humanas como posible agente tras algunas de estas extinciones. ¿Y por qué las causas humanas? Es porque también hace, no sé, pongamos en Chile 16.000 años atrás, estaban llegando, por ejemplo, acá los primeros habitantes humanos que llegaron a nuestro territorio, a Sudamérica también más o menos por esa época, 18.000 años atrás, podemos decir, y cada vez esa fecha se está tirando más atrás. Teníamos a los primeros humanos, ¿verdad?, llegando a este continente, y claro, fueron los últimos 40.000 años de historia los que han visto a la especie humana salir desde África y colonizar todos los otros rincones del mundo. Y los humanos a su paso, ¿verdad?, o al menos estos primeros humanos eran cazadores-recolectores, lo que implica que iban ahí a su paso caminando y cazando animales y recolectando otros productos de la naturaleza para sobrevivir. Lo que se ha postulado como una posible causa de extinción, ¿verdad? Estos humanos llegando a un ambiente nuevo, matando todo a su paso y causando o llevando algunas de estas especies de megafauna a un riesgo mayor de extinción. Los humanos también viajan, por ejemplo, usando el fuego, ¿cierto?, para cocinar sus alimentos, para calentarse de noche. Y quizás también eso podría haber detonado otro tipo de cambios ambientales como incendios forestales a lo mejor, sumado a que el clima estaba cambiando, algunos lugares se estaban haciendo más secos. Eso también podía ser un facilitante, ¿verdad?, para que el fuego se expandiera con mayor rapidez, que es algo que se ha postulado también, para causar alguna de estas extinciones. Y también se postula, entre muchas otras razones, por ejemplo, la traída de especies invasoras, ¿cierto? En esta imagen de acá, yo ahí traté de mostrar, o se trata de mostrar un cazador-recolector con un perrito ahí. Los cazadores-recolectores que llegaron a América traían perros domésticos consigo probablemente, y quizás eso también podría haber sido una causa, ¿cierto?, tras la extinción de algunas de estas especies. Lo cierto es que el debate, nosotros los colegas que trabajamos en este tema, estamos investigando esto
activamente y de vez en cuando sale una que otra publicación que dice sí, las causas ambientales fueron para tal lugar en el planeta, no, los humanos fueron más responsables para otro, y el debate sigue ahí. Lo cierto es que lo más probable es que no haya una causa común, ¿cierto? Que no sea una sola la común para todas estas extinciones. También hay causas combinadas, ¿cierto? O sea, tenemos cazadores llegando, tenemos el clima cambiando, tenemos distintos agentes ocurriendo y quizás en conjunto estos afectaron a algunas de estas especies más que a otras. Pero es un tema todavía en investigación y seguimos trabajando para resolver este misterio. Pero, sin embargo, todo este estudio, ¿cierto?, de ecosistemas pasados nos deja igual algunas lecciones que podemos sacar hoy en día. La primera lección, ¿cierto?, que ya la hemos mencionado, es que tenemos extintos y sobrevivientes. Y que todavía una pregunta es saber por qué algunos se extinguieron y otros sobrevivieron. Tenemos algunas pistas, sabemos algunas cosas, ¿cierto?, sobre la historia de estos distintos animales que pueden haber hecho que algunos se extingan y otros no. Pero lo cierto y lo que trato de mostrar acá es que los más grandes se extinguieron. Esa es una certeza. Por ejemplo, si vamos aquí a América del Sur, lo que muestran estos gráficos es el porcentaje de extintos de acuerdo a su grupo de tamaño corporal. Entonces yo tengo acá que en América del Sur todo lo que pesaba sobre 300 kilos, el 100% de esos animales desaparecieron en esta extinción. Y con los sobrevivientes que nos quedamos son en general animales de menores tamaños, ¿cierto? Hoy en día lo más grande que hay en América del Sur es el tapir amazónico, que pesa más o menos 300 kilos, un poquito menos, 250 kilos, y eso es lo más grande que hay. Todo lo que pesaba sobre toneladas de peso desapareció. Y la historia se repite, por ejemplo, para América del Norte, ¿cierto? Todo lo que pesaba sobre 1 tonelada desapareció. Para Eurasia también, Australia, no hay nada que pese sobre 100 kilos hoy en día, siendo que hace poquito tiempo atrás existían animales, canguros gigantes y wombat gigantes que habitaban ese continente. Y bueno, y la excepción siempre aquí es África, que es cuando uno se imagina, ¿verdad?, lugares con animales grandes o mamíferos de gran tamaño, piensa en África. Ahí están los elefantes, están las cebras, las jirafas, los rinocerontes, ¿cierto? Entonces, nuestra primera lección, los más grandes desaparecieron. Podemos hablar de por qué los más grandes habrían desaparecido y por qué la porción de sobrevivientes que nos quedamos son los de menor tamaño. La segunda lección de este evento de extinción es el contexto. Y es, yo creo, una de las razones por la cual nosotros seguimos investigando esta extinción y queremos saber qué pasó y por qué se murieron estos grandes animales. Y es porque el contexto de esta extinción del Cuaternario tardío, que así se llama, es un contexto que involucra, ¿verdad?, la llegada de un nuevo depredador a muchos ecosistemas, un omnívoro, que era la especie humana, que llegó haciendo uso de los recursos, ¿verdad?, un ambiente nuevo, llegó quizás ayudando a que se produjeran ciertos eventos ecosistémicos grandes como incendios, por ejemplo, y llegó a hacer lo suyo a los distintos ambientes. Tenemos un contexto en que el ambiente estaba cambiando ya de por sí, quizás no por causas humanas necesariamente, pero teníamos un cambio climático a nivel global, íbamos saliendo de la última edad del hielo, ¿cierto? Y ese contexto, ¿verdad?, implicaba grandes cambios ambientales, aquí ejemplificados por este incendio que habría ocurrido ahí en Norteamérica, en California, hace 13.000 años atrás, y que habría afectado la fauna de ese lugar en particular. Y este contexto para el Pleistoceno tardío, ¿verdad?, descrito para tiempos antes de 10.000 años atrás, es bien similar al contexto que muchas especies están enfrentando hoy en nuestro planeta, ¿cierto? Impactos humanos sobre la fauna, cambio climático, ¿verdad?, en este caso actual, derivado principalmente por acciones antrópicas, y un montón de cambios ambientales como incendios y otros cambios de gran magnitud a nivel de los ecosistemas, también asociados a todos esos cambios, ¿cierto? Entonces, la extinción del Pleistoceno tardío, investigarla y saber las causas detrás de ellas, ¿verdad?, saber a qué tasa se extinguieron estas especies, qué causas hubieron detrás, cómo fue ese mecanismo de extinción,
puede entregarnos, ¿verdad?, pistas importantes para enfrentarnos al contexto similar que vemos hoy y quizás ayudarnos un poco a mitigar o a tomar mejores medidas de conservación para nuestro actual contexto. Esa es la segunda lección que les presenté. Y la tercera lección que les quiero presentar acá hoy en día está un poco relacionada con qué pasa cuando los grandes desaparecen de nuestros ecosistemas. Y acá la imagen que les muestro es una especie que todavía está viva, ¿cierto? El elefante africano, ahí está. Y en torno a este elefante africano hoy hay una serie de otros procesos en los ecosistemas que están relacionados a su presencia, ¿cierto? Por ejemplo, aquí aparece el elefante agarrando una rama, ¿verdad? Y tratando ahí de botar parte de ese árbol para comer. Los animales grandes, como este gran herbívoro, tienen efectos sobre la vegetación súper importantes. Ya solo su paso por ciertos caminos implica pisoteo. Su preferencia por ciertas especies de plantas implica, ¿verdad?, interacciones ahí herbívoro-planta que van a afectar la diversidad de plantas que yo observo en un paisaje. Aquí aparece, ¿verdad?, un elefante haciendo caquita, ¿cierto? Los animales grandes como este distribuyen nutrientes en un ecosistema de esa forma, ¿verdad? Comen en un lado, defecan en otro. Eso es un transporte de nutrientes en el ecosistema. Estos materiales, por ejemplo, son usados por otras especies. Acá es un escarabajo estiercolero, ¿cierto?, que usa el estiércol de grandes mamíferos para hacer estas pelotitas y alimentar a sus crías. Entonces aquí hay otra interacción, ¿verdad?, que depende de la presencia de un gran mamífero como un elefante. Existen también especies mutualistas, ¿verdad?, que interaccionan con mamíferos de este tipo. Aquí están estos pajaritos, ¿cierto?, que se comen los parásitos sobre el elefante y que eso es beneficioso para el elefante en sí. Una interacción, ¿verdad?, que es por la presencia de este gran mamífero. Grandes mamíferos como este también distribuyen semillas o frutas, ¿cierto? Aquí está el elefante ahí comiéndose una frutita, que esa semilla va a pasar por su tracto digestivo y después el elefante la va a defecar más allá y va a poder germinar, lejos de competencia quizás. Y también parásitos, ¿cierto? Ahí hay una garrapata en la oreja del elefante. Y también hay interacciones parasíticas que se dan simplemente por la presencia de este animal grande en un ecosistema. Entonces, ¿qué pasa cuando un animal como este se extingue? Muchas de esas interacciones desaparecen, ¿cierto? El registro fósil nos cuenta de ciertas extinciones de otras especies a la par de la extinción de grandes mamíferos. Y nosotros observamos hoy en día en los ecosistemas todavía muchas como características de ciertas especies que están ahí y que no tienen con quién interactuar por la desaparición de estos grandes mamíferos. Acá yo pongo algunos ejemplos chilenos de estas interacciones que habrían desaparecido por la extinción de la megafauna. Y, por ejemplo, tenemos otra vez para el sur de Chile, para el sitio de Pilauco, el descubrimiento de uno de estos escarabajos peloteros hoy extinto. Aquí está ahí la ilustración, ¿cierto? Ahí estaban haciendo sus pelotitas y aquí están los restos que han aparecido en el registro fósil, que es una especie que se extinguió a la par con la extinción de estos grandes mamíferos. Ya no habían gonfoterios ni nada, ¿verdad?, dejando grandes cantidades de estiércol, lo que llevó a otras especies a la extinción. Y el otro ejemplo que les muestro es aquí la palma chilena, ¿verdad? La palma chilena es una especie que está actualmente en riesgo de extinción, es icónica de los ecosistemas de Chile central. Y tiene estos frutitos, ¿verdad? Los que nosotros sabemos que son los coquitos de la palma chilena, unos frutitos así más o menos. Son súper duros. Aquí están con su cubierta carnosa, ¿cierto? Pero por dentro los coquitos son muy, muy, muy duros. En general, nosotros los rompemos mecánicamente para sacar lo que hay adentro y comerlo. Y otros animales como roedores también lo hacen. Pero esa no es la idea del coquito, ¿cierto? Lo que quiere la palma es que su semilla completa se vaya más allá y germine en otra parte, cosa que probablemente era mediada por animales y hoy en día ningún mamífero existe del tamaño que se pueda tragar un coquito entero y llevarlo más allá y defecarlo más allá, lo que también representaría entonces una función, ¿verdad?, que no está siendo
cumplida por nadie hoy en día porque ya no tenemos grandes mamíferos en estos ecosistemas que se lleven estos frutos a otro lado y que cumplan lo que la palma quería hacer con un fruto carnoso como este, ¿cierto? Entonces, un poco la tercera lección era esa. Voy a la cual. Es verdad que nosotros sabemos que esta extinción ocurrió y hoy en día vemos muchas de estas funciones ecosistémicas que no están siendo cumplidas porque estos animales ya no existen. Y habitamos en ecosistemas que están empobrecidos, ¿cierto? Que todavía están funcionando, pero medio cojos porque ya estos animales no están rondando estos lugares y perdimos todos esos roles que ellos tenían en los ecosistemas. Y la cuarta lección, que había puesto, se me había olvidado, es un poco pensar en qué consideramos entonces un ecosistema natural. Si pensamos que en tiempo geológico, para aquellos que trabajamos, ¿verdad?, en paleontología, esta extinción es muy reciente. Nosotros todavía estamos viendo los efectos de esta extinción. Hay especies como la palma que les está yendo, por ejemplo, un poquito más mal porque no están estos mamíferos grandes también, entre otras cosas. Pero están aquí intentándolo todavía en un ecosistema que es más empobrecido hoy. Y cuando uno se plantea la tarea de conservar, ¿cierto?, algún ambiente, tiene que pensar cuál es la línea base que quiere conservar o a qué quiere retroceder si quiere restaurar. Y esta pregunta apunta un poquito a eso. Aquí yo les muestro una foto ya de una tundra, ¿verdad?, y alterada, ahí va un tubo, ¿verdad?, un gaseoducto que va cruzando lo que podríamos haber pensado fue un ambiente natural antes, algo así como esto. Pero ¿sería esa la imagen de un ecosistema natural, verdad, funcionando completamente? ¿O en verdad sería la tundra ártica en el Pleistoceno, con todos estos mamíferos que estaban cumpliendo los roles que hoy han desaparecido, lo que deberíamos considerar un ambiente natural? Y deberíamos quizás apuntar a buscar algo así. Yo estoy planteando preguntas nomás, no estoy diciendo que esa sea la razón, porque esto es tema de debate también. Pero pensar un poquito más allá, ¿cierto? Que quizás lo que pensamos nosotros que es un ecosistema natural no lo es tanto, sino que era un ecosistema que se perdió solo miles de años atrás, lo que debería ser un ambiente natural en funcionamiento hoy. Y les voy a hablar de una investigación que estamos llevando a cabo en Chile, porque la idea es que está tomando en cuenta todos estos temas que yo les hablé ahora en la presentación, que es un sitio ahí en San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins, que lo estamos trabajando nosotros, un nuevo equipo de investigación hace más o menos 4 o 5 años ya, pero que fue investigado tiempo atrás y que ha entregado o que va a entregar muchas pistas para responder algunas de las preguntas que yo les planteé en esta presentación. Aquí, para ubicarnos un poquito, San Vicente de Tahuatahua, la comuna de San Vicente se ubica acá, un poquito ahí más al sur de Rancagua, ¿verdad?, en la región de O'Higgins. Y el lugar que nosotros estamos trabajando se ubica particularmente ahí donde está la estrellita. Esto es una cuenca, ¿verdad?, que está rodeada por un cordón montañoso muy cerca de la comunidad de San Vicente de Tahuatahua. Y esto hace un siglo atrás, un poquito más, estaba, ¿verdad?, ocupado por una gran laguna. Aquí es donde nosotros nos encontramos trabajando. Esta línea de acá muestra lo que era la laguna de Tahuatahua, una gran laguna que se ubicó en este lugar. Darwin la vio, naturalistas como Claudio Gay la visitaron y colectaron plantas y otros especímenes a su alrededor y la describen en algunos de sus relatos científicos, ¿cierto? Pero esta laguna fue artificialmente drenada. Por ahí empezó las obras de drenaje en 1833. Porque el dueño de toda esta hacienda quería liberar, ¿verdad?, todos estos terrenos para hacer más cultivos. Entonces se construyó un socavón por este sector, se drenaron las aguas hacia el estero Zamorano, ¿cierto? Y eso fue una catástrofe ambiental en verdad terrible. Aquí se observa un poco en la imagen satelital por dónde va el socavón que todavía drena las aguas que caen en esta cuenca. Y si bien, claro, fue una catástrofe ecológica, fue un poco un regalo para las investigaciones arqueológicas y paleontológicas, porque gracias a ese drenaje y a que la gente empezó a ocupar más estos terrenos, es que hallazgos de restos de fauna extinta y de restos arqueológicos que indicaban la presencia de humanos acá hace muchos años atrás, empezaron a aparecer con más frecuencia, ¿verdad?
lo que llevó a los investigadores a que llegaran a investigar acá y hacer distintas excavaciones científicas en varios años, en la década de los 60, en los 90 y actualmente nosotros con Tahuatahua 3. Entonces se han hecho investigaciones arqueológicas, ¿verdad? Buscando las primeras señales, o sea, buscando rastros de los primeros humanos y habitantes de Chile Central en este sector, y también paleontológicas porque aparecen restos de fauna extinta. Aquí hay una imagen de la excavación en los años 90, ¿verdad? Ahí está el profesor Rosa, que fue a visitar las excavaciones, para quienes lo conocen, y algunas imágenes de lo que nosotros hemos estado haciendo desde el 2019 en adelante, ¿verdad? Que es ampliar estas investigaciones y volver con nuevas técnicas y nuevas herramientas a investigar estos sitios una vez más. Y en resumen, lo que estos sitios nos entregan de información, aquí está desde las primeras investigaciones, ¿verdad? En los 60, la de los 90 y las que estamos realizando nosotros actualmente, lo que nos indican, ¿verdad?, es la presencia de humanos. Aquí están sus herramientas de piedra, ¿cierto?, lo que serían los primeros habitantes de Chile Central hasta lo que sabemos hoy en día, y que interactuaban directamente con distintos individuos de megafauna extinta, ¿cierto? Tenemos aquí la interacción, podemos tener potencialmente las pruebas de cómo los humanos podrían haber afectado a estos animales extintos ahí in situ, apareciendo. Entonces, por ejemplo, este es un hueso de caballo, que ahí tiene una marca de corte, hecha probablemente con una herramienta de este tipo, ¿cierto? Que nos muestra ahí los humanos en acción, fileteando algunos de estos animales. Aparecen restos de estos que nosotros llamamos gonfoterios o mastodontes. También ahí en contextos, ¿verdad?, con estas herramientas de los primeros habitantes, algunos quemados, algunos con marcas de corte, ¿cierto? Hay fogones, hay un montón de señales que nos muestran lo que era el modo de vivir de estos primeros habitantes en Chile Central. Lo que habría ocurrido ahí entre 12.600 a 11.600 años atrás. Estos sitios también han entregado no solo pistas de los animales más grandes que se extinguieron, sino también de los que sobrevivieron a este evento de extinción, que aquí yo muestro una serie, ¿verdad?, de huesitos que han aparecido, que nos indican también que junto con estos más grandes habían presentes una serie de animales que aún encontramos en los ecosistemas de Chile Central, ¿verdad?, que aquí se muestran con todas estas figuras, peces, anfibios, reptiles, roedores, ¿verdad?, y aves, todas interactuando en este ecosistema, ¿verdad?, con los primeros habitantes que llegaron y con faunas que hoy no se encuentran en este lugar. Y toda esa información lo que nos ha indicado, lo que nos gusta imaginarnos son escenas como esta, ¿cierto? Por un lado, ¿verdad?, campamentos de cazadores-recolectores, ahí haciendo uso de faunas que hoy están extintas, ¿verdad? Pero también haciendo uso de una serie de faunas que aún están presentes, ¿verdad? Y lo que sería una imagen más completa del ecosistema del Pleistoceno final en Chile Central, en donde teníamos esta fauna extinta, en conjunto con animales que aún persisten en nuestros ecosistemas, en interacción con humanos que llegaban y hacían uso y que modificaban este paisaje para sobrevivir en él. Entonces, en conjunto nos entrega, ¿verdad?, Tahuatahua el potencial de investigar muchas de estas preguntas, ¿cierto? ¿Por qué estas faunas desaparecieron particularmente de este lugar? ¿Cómo era la interacción de humano con estas faunas? ¿Cómo era la interacción de los humanos con los que sobrevivieron? Y cómo se comportaron los sobrevivientes desde el evento de extinción en adelante, ¿cierto? ¿Qué efectos tuvo esta extinción en este ecosistema que seguimos viendo hasta hoy? Y todas esas preguntas nosotros fantaseamos con lograr llegar a respuestas, al menos alguna de ellas. Y eso es lo que resume esta figura, ¿cierto? Aquí yo les pongo una línea de tiempo, desde que llegan los primeros habitantes ahí a San Vicente de Tahuatahua, ¿cierto? Más o menos 12.600 años atrás. Están ahí coexistiendo en el paisaje con esta porción de faunas hoy extintas, están coexistiendo en el paisaje con este montón de faunas que aún persisten hasta hoy en día. Y la pregunta, claro, es comprender qué pasaba acá y qué pasó más hacia adelante, ¿cierto? Una vez que estas faunas se extinguen y que
estos otros animales persisten en el paisaje, enfrentándose a otros cambios ambientales, ¿verdad?, que ocurrieron durante estos 12.000 años de historia hasta el presente, enfrentándose a la llegada y presencia de otros grupos humanos en el lugar. Y queremos, en verdad, como lo dice ahí ese símbolo, saber qué pasa con eso, ¿cierto? Pensamos que este sitio puede entregar el potencial para responder algunas de esas preguntas. Y con eso termino, y para que estén atentos a las posibles respuestas que nosotros queremos encontrar, los invito a seguirnos. Somos el grupo de Tahuatahua Milenaria, ahí estamos en redes sociales y en la internet, para que nos sigan. Y también contarles que yo recientemente publiqué un libro que es de cuenta historias, cuenta las mismas historias que yo les vine a contar hoy en día, idealmente de una forma más entretenida, y que lo pueden encontrar si quieren saber más de este tema y comprarlo. Muchas gracias. Pueden haber preguntas, se supone, creo. Una pregunta, si es que alguien tiene. No hay preguntas. Ya. Gracias. Hola. Muy interesante, muy bacán tu presentación. Gracias. Voy a insistir un poco en el tema de las causas, porque yo sé que es un debate, pero considerando que la mayor cantidad de especies extintas son la megafauna y que ya encontraron ustedes evidencia de presencia humana, ¿cierto? Se podría empezar, por lo menos en el territorio chileno, empezar a sospechar una causa humana como la más probable, o todavía está el debate así como no para descartar lo otro o alguna combinación específica, como ¿qué piensan ustedes como equipo? El debate siempre está. Mira, o sea, un sitio como Tahuatahua por sí solo va a entregar algunas pistas, ¿verdad?, como para este puzzle general, pero no una respuesta definitiva. Yo creo que uno ya está yendo más por causas combinadas, ¿cierto? O sea, llegan los humanos, hacen lo suyo, el ambiente está cambiando, está haciendo lo suyo, pero poder decir una causa particular yo creo que no. Y el debate va a seguir, yo no sé si, os voy a ser honesta, no sé si vamos a llegar a una respuesta al final, pero vamos a seguir buscándola. Gracias. Muchas gracias.